de El cosmos noético, proposiciones para una teoría comprensiva de la realidad, de Luis Raceto Migliaro. Proposición 10. Si bien el devenir de la realidad universal constituye un único proceso en el que es posible identificar una racionalidad general, las ciencias nos plantean la necesidad de aceptar también lo siguiente: las realidades física, biológica y cognoscente no evolucionan de la misma forma, en base a los mismos principios o dinámicas de movimiento y cambio, sino que proceden cada una de ellas según diferenciadas fuerzas e interacciones que requieren explicaciones racionales diferentes o que implican identificar sus racionalidades especiales. En efecto, en la explicación del devenir y de la evolución de las realidades física, biológica y cognoscente, las ciencias encuentran diferentes tipos de fuerzas o energías que causan el paso, los cambios, las dinámicas y la evolución al interior de cada uno de estos tres órdenes de realidad que diferenciamos. Los diferenciamos precisamente como realidades diferentes de una misma realidad evolucionante, porque los observamos proceder en su evolución de distintos modos y formas, en base a diferentes fuerzas e interacciones operantes en ellos. El estudio de las dinámicas evolutivas de esos diferentes órdenes de realidad ha permitido a las ciencias descubrir, o al menos postular, lo que podemos sintetizar en la proposición siguiente: la evolución de las realidades material, vegetativa, cognitiva sensitiva e intelectiva racional autoconsciente procede conforme a diferentes racionalidades que presiden la evolución de cada uno de estos órdenes de la realidad. Las identificamos como racionalidades porque pueden ser expuestas de modo racional, esto es, mediante conceptos interrelacionados, ecuaciones matemáticas, fórmulas y leyes científicas, hipótesis y teorías, etc. La racionalidad de la materia, en su devenir, es estudiada por las ciencias física y química, que han descubierto las energías y las interacciones que llevaron la materia desde la energía primordial que explosiona en el Big Bang hasta el grado de organización del universo que hoy conocemos, tanto a nivel macrocósmico como microfísico. Las racionalidades de la vida vegetativa y animal son estudiadas por la ciencia de la biología, desde la botánica a la etología y la neurociencia, que descubren las lógicas que presiden la aparición de la vida, la evolución de las especies y las dinámicas que afectan a los vegetales y animales en toda su diversidad. La racionalidad de la realidad cognoscente es estudiada por las ciencias del conocimiento, la epistemología, la lógica, la matemática, la semiología y la psicología, que estudian los contenidos y las formas de los procesos cognitivos en sus variadas modalidades y procedimientos. Como se trata de racionalidades diferentes, no podemos comprender la vida con las leyes y ecuaciones, con la racionalidad de la física. No podemos comprender la cognición con los conceptos y las regularidades, la racionalidad de la biología. Proposición 11. La proposición anterior nos impide asumir una concepción reduccionista, en el sentido de explicar plenamente las realidades de los órdenes superiores y más complejos, conforme a las racionalidades de los órdenes inferiores y más simples. Sin embargo, es posible identificar algunos elementos de continuidad y cambio que aparecen en el tránsito de un orden de realidad al siguiente.
Esto nos lleva a formular algunas nuevas proposiciones que podemos considerar como intermedias, pues no corresponden a las racionalidades especiales de cada orden de realidad, pero tampoco a la racionalidad general de la evolución universal, refiriéndose particularmente al paso o tránsito de un orden a otro. Estas proposiciones nos permitirán avanzar algo más en la dirección de esa ciencia unificada, de ese conocimiento comprensivo que buscamos. Para formular la primera de estas proposiciones intermedias, tomaremos prestada una idea planteada por Hegel a nivel filosófico como parte de su concepción de la lógica dialéctica que elaboró en base al análisis del proceder histórico de los contenidos de la conciencia. Lo que pregunta y se responde Hegel es cómo accede la conciencia desde un sistema teórico coherente a otro distinto, superior e incluyente del anterior. Su respuesta es que al interior de un sistema dado se van verificando pequeñas transformaciones y novedades menores que no alteran el sistema en su conjunto, pero que la acumulación y diversificación de esos cambios, que llama cuantitativos, que se verifican al interior de un sistema, dan lugar en un momento a un nuevo ordenamiento del conjunto de los elementos, en lo que llama un cambio cualitativo, que hace aparecer de pronto, como en un salto, el nuevo sistema. Es así que formula la idea del tránsito de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos. Aquí nosotros reformulamos esa lógica hegeliana proponiendo una generalización de un fenómeno recurrente que, como analogía sistémica, se observa tanto en la realidad física como en la biológica y consciente. La proposición es la siguiente: la acumulación de pequeñas mutaciones o de cambios cuantitativos pequeños, superado cierto nivel de multiplicidad y diversidad, va implicando una creciente complejidad del sistema, que llegado a un cierto punto da lugar al surgimiento de una propiedad emergente o a la aparición de un elemento cualitativamente nuevo, que implicaría o conllevaría un nuevo ordenamiento parcial o una reorganización del sistema en su conjunto. Sería la acumulación de mutaciones y la aparición paulatina de elementos nuevos lo que da lugar al surgimiento de la propiedad emergente, la que, al interactuar con los componentes dados del sistema en que aparece y con su entorno, produciría aquel cambio cualitativo que establece una realidad nueva y distinta, más compleja y organizada que las anteriormente existentes. Así se explicaría tanto la continuidad entre los tres niveles, físico, biológico y cognoscente, en una misma evolución natural, como la discontinuidad que se observa entre ellos. El pasaje desde un nivel de realidad al siguiente es preparado progresivamente por los procesos evolutivos del nivel precedente, que implicando grados crecientes de organización y complejidad en su propio nivel de realidad, conducen naturalmente a crear las condiciones que hacen posible el surgimiento de la novedad que instala el orden superior de realidad en el precedente. Sería este el modo en que la realidad biológica se habría instalado en la realidad física y la realidad consciente se instalaría en la realidad biológica. Proposición 12.
La observación de las interacciones entre los diferentes niveles u órdenes de realidad nos conduce a formular otra hipótesis intermedia, relevando los modos en que una realidad emergente retroactúa sobre la realidad desde la cual ha surgido. En tal sentido, podemos afirmar que cuando en un nivel u orden de realidad aparece el siguiente, este último acelera, encausa y en cierto sentido guía ciertas dinámicas evolutivas en los niveles u órdenes precedentes. De este modo, la evolución de la realidad, no globalmente, pero sí en cuanto rama o filón evolutivo, tal como indicamos en la proposición 4, avanza teniendo como punta de lanza, como vanguardia, como explorador y experimentador de las novedades y cambios, al nivel u orden superior alcanzado. En tal sentido, la evolución de los órdenes precedentes resulta impactada por la acción del orden que apareció después, de manera que en los órdenes precedentes ciertas dinámicas evolutivas resultan aceleradas, encausadas y reorientadas cuando surge un orden superior. Es así que, cuando aparece y se instala la vida, o sea la realidad biológica, en la realidad material, la evolución de la materia se orienta en el sentido de facilitar la expansión de la vida, por influjo de la propia realidad viviente. Del mismo modo, al generarse la realidad consciente, la evolución de la vida se orienta en el sentido de favorecer e impulsar el desarrollo de la conciencia por la acción y el influjo de ésta. Esto nos permite formular una tercera proposición intermedia que complementa, aclara y precisa la anterior. Partiendo del hecho de que cada nivel implica un grado superior o más complejo de organización, podemos hipotetizar que a mayor organización de un sistema, éste presenta mayor capacidad organizativa. Sobre esta base, formulamos como proposición que cada nivel con un grado de organización de mayor complejidad actúa organizando en parte, en alguna medida, al nivel de organización inferior, para, en cierto modo, asimilarlo, subsumirlo, ponerlo a su servicio, o sea, en algún sentido, elevarlo hasta su propio grado de organización. Así, sabemos que el surgimiento de la vida en la Tierra produjo en ésta aquella atmósfera necesaria para el desarrollo de la vida, y una multitud de otras transformaciones que facilitaron el crecimiento y la evolución de la propia realidad biológica. Al surgir evolutivamente la conciencia, es ésta la que acelera, encausa y guía la evolución de la realidad material y de la realidad biológica. Así, por ejemplo, la actividad de los seres humanos conscientes ha dado lugar a un notable desarrollo y transformación de la realidad biológica existente en el planeta, pues mediante la agricultura, la ganadería, la bioingeniería, etc., produce cambios fundamentales en la biosfera, reorganizando y haciendo aparecer nuevas variedades y especies vegetales y animales que sirven a la expansión de la vida humana. La realidad consciente está transformando también el mundo material, produciendo todo tipo de reacciones, procesos y fenómenos físicos, químicos, moleculares, atómicos, produciendo máquinas, artefactos, ciudades e innovaciones como la robótica, la informática, la inteligencia artificial, etc., para favorecer el desarrollo de la vida consciente, haciendo del planeta Tierra un lugar que mejor favorezca el desarrollo de los seres conscientes y de sus objetivos.
Proposición 13. En la misma dirección del razonamiento de la proposición anterior, pero ahora en referencia particular a los efectos que implican en la realidad evolucionante la emergencia del ser consciente, podemos formular la siguiente proposición. La realidad cognitiva, consciente y racional, en cuanto potencialmente capaz de conocer toda cosa y fenómeno de la realidad, integra y subsume las realidades que va conociendo en su propio orden de realidad, reconfigurándolas en conformidad con su propio orden de realidad. Así, va constituyendo progresivamente la realidad universal como realidad consciente y racional. Dicho de otro modo, cuando la conciencia conoce y recrea en sí la realidad física, biológica y cognoscente, explicita una dimensión consciente y racional que antes de tomarse conciencia de ella y de velarse su estructura racional, estaba solamente implícita o en potencia en aquellas. La realidad cognoscente, consciente y racional establece de este modo en la realidad evolucionante un ordenamiento consciente y racional. En efecto, el sujeto consciente no es solamente consciente de sí mismo, sino que adquiere conciencia de toda la realidad que llega a conocer, en sus variadas formas y manifestaciones y en su proceso evolutivo. Es consciente de la realidad física, de la realidad viviente y de la propia realidad consciente. Y en tal sentido podemos decir que es la realidad evolucionante entera, material, biológica y cognoscente, la que se vuelve consciente y racional en aquella manifestación suya que son los seres conscientes. El sujeto cognoscente intelectivo consciente, que como vimos en las proposiciones 3 y 9, no ha de entenderse como la especie, sino como el individuo humano, que vive, conoce y es consciente, no en soledad, sino en relación con otros individuos, conoce a la realidad evolucionante de la cual ha emergido y de la cual es parte, y al conocerla actualiza la potencialidad que aquella tenía de ser conocida y de hacerse consciente y racional, de donde puede concluirse que la realidad evolucionante tiene la potencialidad, ahora actual y efectiva, de ser conocida, representada y reproducida consciente y racionalmente, mediante conceptos y razonamientos lógicos, números y ecuaciones matemáticas, símbolos y metáforas poéticas. Esta es una proposición de la máxima importancia en la perspectiva de la unificación del conocimiento, en cuanto con ella se manifiesta y hace patente una cualidad especial de todo lo real, físico, viviente y consciente, cual es el ser concienciable y racionalmente cognoscible. Racionalidad y concienciabilidad de la realidad evolucionante que se hacen presente en esta cuando la realidad cognoscente, consciente y racional integra el universo a la conciencia y descubre su racionalidad. Dicho de otro modo, la realidad manifiesta y evidencia poseer las mismas cualidades del sujeto que la conoce fenomenológica y racionalmente. Corolario de ello es que la conciencia y la razón humana tienen la potencialidad de acceder al conocimiento de toda la realidad, material, biológica y cognoscente, un conocimiento consciente y potencialmente unificable. Condición de posibilidad de la unificación del conocimiento de los diferentes órdenes de la realidad es que cada uno de ellos pueda ser asumido conscientemente y tenga una estructura racional inherente.
Proposición 14. Si bien los elementos, fuerzas o procesos que causan el surgimiento de un nivel más alto de realidad se encuentran y han de identificarse en el nivel inmediatamente inferior, la causa de una realidad se encuentra en su pasado, la causación misma como proceso solo puede comprenderse y explicarse plenamente desde el nivel superior, que incluye la causa y su resultado que hay que explicar. Dicho de otro modo, como afirmó Federico Engels alguna vez, la clave para explicar y comprender la evolución del mono está en el hombre y no al revés. Estamos suponiendo que hay una racionalidad inherente a la evolución, proposición 8, que explica el tránsito desde una realidad de orden inferior a una de orden superior. Si es así, en el orden inferior se encuentra solamente implícita, oculta, la causación de una realidad de orden superior, mientras ésta no ocurra, de modo que dicha causación solamente podrá ser algo real, verificable y en consecuencia comprensible y explicable una vez que se haya manifestado en sus resultados evolutivos. Corolario de esta proposición es que la vida no puede ser explicada por las ciencias que estudian y conocen la racionalidad de la materia. Ello por la obvia razón de que en la materia estudiada por la química y la física, la vida no está presente más que como virtualidad, como posibilidad no realizada, de modo que no puede ser conocida porque allí no se la encuentra empíricamente. No es posible tener de ella una experiencia cognitiva en dicho nivel epistemológico. Por la misma razón, la conciencia no puede ser explicada por las ciencias que estudian y conocen la racionalidad biológica, pues en esta la conciencia aún no ha emergido y permanece oculta como mera posibilidad. Pero, una vez surgida la conciencia y conocida su racionalidad, el conocimiento de la realidad biológica debe integrar el hecho que en ella la conciencia estaba en potencia, o sea, el hecho, ahora indiscutible, que de la realidad biológica podía emerger la conciencia. Del mismo modo, una vez que emerge la vida y es conocida su racionalidad, el conocimiento de la realidad material debe incorporar el hecho que de ésta podía emerger la realidad viviente, que estaba allí en potencia como posibilidad. Podemos formular esta proposición de este otro modo sintético. Si la causa del paso desde un orden inferior al orden inmediatamente superior se encuentra y debe buscarse en el orden inferior, el conocimiento de dicha causación y del proceso de la misma, y en consecuencia la identificación de la direccionalidad o el sentido de la evolución de un orden al otro superior, son cognoscibles solamente desde el orden superior, que es donde el proceso se encuentra completado y donde es verificable. Esto nos lleva a la proposición siguiente. Proposición 15. Constatamos que al nivel de la realidad consciente humana se instala como realidad indiscutible el finalismo consciente, esto es, la posibilidad de dirigir conscientemente los cambios y la evolución conforme a fines y objetivos predefinidos. De este modo, y en este sentido, es preciso reconocer la existencia de teleología en la evolución de la realidad. En efecto, los seres conscientes actúan conforme a fines que ellos mismos se plantean, lo cual implica que los procesos que se manifiestan a este nivel de la realidad se encuentran racionalmente direccionados, persiguiendo fines
conscientemente establecidos. Aunque la evolución de la realidad material y biológica han llevado al surgimiento de la realidad consciente, no podemos saber si ello ha sido un proceso teleológicamente guiado. Pero una vez surgida la realidad consciente con el ser humano, se instala la teleología, la direccionalidad consciente, como un componente de la evolución de la realidad que deberá ser reconocido en cualquier proceso evolutivo que ocurra con posterioridad. Así, lo menos que podemos afirmar respecto al finalismo es que se encuentra inequívocamente establecido en el universo cuando en éste aparece la realidad intelectiva consciente autoconsciente, la cual se demuestra capaz de autoorientar su propio proceso evolutivo y de incidir en alguna medida en la evolución de las realidades biológica y material. Conforme a esta proposición, el finalismo que aparece en el ser fluyente y que establece en su devenir un futuro previsible es puesto por la propia conciencia. La conciencia puede prever el futuro en la medida en que sea ella misma quien direcciona el devenir de alguna parte de la realidad. De este modo, la realidad evolucionante, que se constituyera como un cosmos autopoiético con la emergencia de la vida y como un cosmos noético en el momento en que emerge la cognición consciente autoconsciente, se constituye también como teleológica, del griego telos, finalidad, y logía, conocimiento o explicación. El universo llega así a manifestarse como un cosmos teleológico, cuando surge el individuo humano capaz de proponerse consciente y libremente en y por sí mismo los fines de su actividad y de su propia evolución.